Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, noches, profesora. profe. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, me alegra saludarlos. A ver, vamos a ver cuántos estudiantes nos hacen falta por conectarse. Ujú. Diecinueve. Trece. Bueno, nos faltan 6 estudiantes. Mientras tanto, voy abriendo aquí un archivo para iniciar. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos. Mm, listo. Bueno, antes de terminar con la clase que veníamos la semana pasada, debo comentarles lo siguiente. Ya se nos aproxima la finalización del segundo corte. Y he pensado para ese segundo corte hacer una serie de exposiciones que tienen que ver con los puntos que hicieron parte del acuerdo de paz con las FARC. Ese acuerdo tuvo 6 puntos. Es un acuerdo muy importante para el país porque ahí se sentaron las bases con uno de los grupos alzados al margen de la ley que más vigencia ha tenido tal vez en el mundo entero, porque es por más de 50 años, y es las FARC. Ahí se trataron de llegar a unos acuerdos que fundaron un nuevo tipo de Estado, que tiene un rango constitucional, están protegidos por la Corte y pues que de alguna u otra manera tendremos que darle cumplimiento a esos acuerdos. Así que para poder revisar ese acuerdo que es tan extenso, lo mejor es hacerlo en grupos. Cada uno se encargaría de uno de los 6 puntos del acuerdo y ahí recibiría la mayor nota del corte, sin desconocer, por supuesto, que ustedes ya han desarrollado una serie de actividades en clase
que nos han permitido, pues que ustedes, más que a mí, ustedes se han permitido ahí ganarse unas décimas que van hasta un punto para la nota del segundo corte. Y me refiero a las actividades desarrolladas en el aula virtual. Entonces, ayer muy amablemente el monitor me hizo el favor de coordinar los grupos, los 6 grupos y sus respectivos coordinadores. Aquí encuentro entonces que el primer grupo está conformado, el coordinador es David Castellanos, pero no lo veo acá. Bueno, esperemos a que se conecte porque obviamente él es el monitor. Él es el monitor. El grupo 2, el coordinador es Omar Alejandro Pérez, pero tampoco lo veo acá. Profe, pero pues es que creo que no se puede conectar así un poco tan temprano, entonces acá, sin embargo, estamos el grupo, o pues yo soy del grupo por si cualquier cosa. Sí, sigamos con los que estén. Lina Marcela Cruz, sí está. Lady, Doc, dime. el monitor David Ajá. no se puede conectar porque me informó que está en una conferencia del trabajo, como él está en eso de teletrabajo. Sí. Ahorita está en una conferencia y que no se podía conectar, entonces me pidió el favor que le avisara. Ah, Sí, bueno, Lady. Cuéntame una cosa, ¿tú haces parte del grupo de él? señora, Ah, bueno, listo. Entonces, hazme un favor. Vamos señora. a repartir los temas. Bueno, sí, señora. Por favor, dame un número del 1 al 6. 4. Listo, Lady. Entonces, el tema que les corresponde a ustedes es solución al problema de las drogas ilícitas. Yo también voy anotando acá. Perfecto. Sí, señora. Un momento, yo anoto aquí para no irme a olvidar. Muy bien. Bueno, ¿quién está aquí del grupo de Omar Alejandro Pérez? Yo, profe. Ah, bueno, Brian. Por favor, un número entonces del 1 al 6 que no sea el 4. El 2. A ustedes les corresponde participación política. Listo, profe. Bueno, permíteme, yo coloco aquí. Lina Marcela Cruz. Sí, señora. Hola, Lina. Hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces, por favor, regálame un número del 1 al 6 que no sea ni el 2 ni el 4. 5. Ok, a ustedes les correspondió el capítulo de víctimas. Listo, muchas gracias, profe. Aquí, punto 5. Muy bien. ¿Quién sigue? Juan Carlos Galeano está. Juan Carlos Galeano, y si no, ¿quién hace parte del grupo de Juan Carlos? Que esté acá.
¿Ninguno? Ah, Juan Carlos está aquí. ¿Será que no puede escribir? Si no puede... Ah, aquí como que me está escribiendo. No. Hola, David, Daniel, buenas noches. Juan Carlos. Profe, estoy yo, Estefanía. Ah, listo. ¿Tú eres del grupo de Juan Carlos, Estefanía? Sí, Listo. Entonces, por favor, regálame un número. Del 1 al 6, que no sea ni el 2, ni el 4, ni el 5. el 6. A ustedes les tocó el punto de mecanismos de implementación y verificación. Listo, profe, gracias. Ok. A ustedes. Cristian Flores. Sí, profe, presente. Ok, Cristian, regálame entonces un número del 1 al 6 que no sea ni el 2, ni el 4, ni el 5, ni el 6. El 3. El punto que les corresponde es cese al fuego de hostilidades bilateral Ah, listo, profe. y Lo que la no se ha cumplido dejación de las todavía. armas. Dime. Lo que todavía no se ha cumplido. Cese al fuego de hostilidades bilateral y la dejación de las armas. Listo, vale. Muy bien, a ver. Alejandra Ramírez, Kerly. Aquí estoy, profe. Creo que me resignaré a que tenemos el primero. Sí, exactamente. Entonces, el primer punto se llama reforma rural integral. Listo, profe. Bueno, ya les explico cómo va a ser la dinámica de esto. Bueno, muchachos, entonces, ay, no estás en ningún grupo, Cindy. ¿Quién la puede acoger a Cindy? Si quiere con nosotros. Listo. Ahí está Cindy, para que te comuniques con Kerly. Gracias. Bueno, las reglas de juego. En primer lugar, las exposiciones duran 20 minutos. Debido pues a que tenemos una hora de clase. Entonces nos toca apretarnos en el tiempo. Segunda condición. Todos los integrantes del grupo deben absolutamente participar todos en la exposición. Tercero, deben traer diapositivas en PowerPoint. El conocimiento en esta modalidad es más visual que cualquier otra cosa, que cualquier otro método. Si ustedes quieren recrearlo con algún video, con algún audio, con alguna imagen, no sé, que sería pues lo ideal, pueden hacerlo, pero entonces por favor no olviden que tenemos 20 minutos. ¿Listo? Yo le voy a enviar al monitor, a David, el acuerdo, el documento del acuerdo para que lo trabajen en sus respectivos temas. Bueno, entonces, las exposiciones van a durar 2 clases. Es decir, en la próxima clase, el próximo miércoles, si Dios quiere, empezarían entonces el grupo de Alejandra Ramírez con reforma rural, el grupo de Omar Pérez con todo lo que tiene que ver con participación política y el
Grupo. A ver. ¿Quién tiene el punto 3? Perdón que no lo copié. Nosotros, Doc. Cristian Flores. Ah, listo. Y sigues tú en la exposición el otro miércoles, exacto, con ese punto. Listo, listo, había anotado mal aquí. O sea, nosotros ya en 8 días. Sí, en 8 días. Ah, bueno, En listo, 8 vale, días. perfecto. Entonces, en 8 días, sí, listo. Entonces empiezan reforma rural, participación política y cese al fuego. Y de hoy en Profe, 15, señor. discúlpame, qué pena contigo. ¿Me recuerdas cuáles son los ítems de la exposición? Que es que se fue un poquitico el audio ahorita. Ok, bueno, primero la exposición dura 20 minutos. 20 minutos exactos, yo estaré contabilizándolo con el reloj, porque pues tenemos una hora de clase. Entonces no nos podemos extender más tiempo. Segundo, la idea es que todos deben traer PowerPoint, de tal manera que así pues todos podamos visualizar la exposición y es una forma mucho más fácil de aprender en esta virtualidad. Y tercero, todos los integrantes del grupo deben participar en la exposición. Yo les estaba diciendo que esas exposiciones las pueden recrear con videos, con imágenes, con notas de voz, como quieran. Lo importante es que no nos pasemos de los 20 minutos. Bueno, ¿quedó claro? Listo, Entonces, profe, vale, muchísimas gracias. vale, yo les envío con el monitor el acuerdo de paz. Entonces ya no siendo más por ahora con respecto a este tema, ahora sí vamos a empezar la clase. Hoy vamos a terminar la política exterior del presidente Santos y vamos a ver la política exterior del presidente Duque en los 18 meses que lleva de gobierno. Voy a permitirme compartir entonces las diapositivas. Vale, Estefanía, muchas gracias. No, pues ahí sí, ¿cómo hacemos? Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso breve de esto. En primer lugar, habíamos dicho pues que una política exterior implicaba varias o la caracteriza varios ítems. El primero de ellos es que la política exterior es un conjunto de decisiones y acciones estatales, son decisiones públicas y habíamos dicho que esto es un conjunto de decisiones que toma el presidente de la República. Recordemos que estamos en un sistema presidencialista donde el presidente es el jefe de Estado, lo que quiere decir que es el único que nos puede representar a nivel internacional con el apoyo de su canciller y sus ministros. En segundo lugar, habíamos dicho que la política exterior de un país está basada en unos principios claros. Habíamos enunciado principios como el respeto por el derecho internacional público y privado, el respeto por los derechos humanos, el respeto por las democracias de los otros países y utilizando la diplomacia como el único instrumento de herramienta política para interrelacionarse con los demás estados. Habíamos dicho también que una política exterior establece unas metas claras, unas metas que van en función del plan de desarrollo que se propuso el gobernante de turno, de tal manera que ahí van insertas metas como aumentar el crecimiento económico, disminuir la pobreza, aumentar la confianza inversionista. Y en el caso del presidente Santos, una de sus metas fue precisamente lograr el apoyo internacional frente al proceso de paz instalado con las FARC.
Y habíamos dicho también que la política exterior es una política interméstica porque además de que está en función de cumplir con sus intereses nacionales, también está en consonancia con los intereses internacionales. Nosotros siempre asumimos posiciones dentro del juego del tablero internacional, con esa multipolaridad que caracteriza al sistema internacional. Y hacemos parte también de organizaciones intergubernamentales donde se asumen posiciones sobre distintos temas que hacen parte de la gobernanza internacional. Muy bien. Luego habíamos hablado sobre las características de la política exterior de Santos, diciendo en primer lugar que era una política exterior que predicaba el principio de res similia. Habíamos dicho que este principio trata sobre la mirada del país hacia afuera y que en el caso de Santos la mirada del país no había sido solamente hacia Estados Unidos, sin dejar de tener relación con el gobierno Obama, porque de hecho la relación con Estados Unidos se basó no solamente en temas de lucha contra el narcotráfico, sino también en temas como energías renovables, en temas como el proceso de paz, tanto así que, y habíamos dicho eso en la clase pasada, se pasa del Plan Colombia, suscrito por el presidente Pastrana, al Plan Paz Colombia, con la intención firme de apoyar la implementación del acuerdo. Pero además, Santos diversifica su mirada, entonces establece relaciones comerciales y políticas con países del continente asiático, con países del continente europeo, y también mira a sus semejantes. Entonces, vuelve y busca a sus vecinos en la región, vuelve a establecer relaciones con Venezuela, vuelve a establecer relaciones con el gobierno de Rafael Correa, establece relaciones con México porque estaban distantes en el gobierno del expresidente Uribe por el tema de las bases militares, establece relaciones con Chile, con Perú y demás. Entonces, por eso se denomina res similia, porque es una mirada diversa. Habíamos dicho también que la política exterior de Santos se había caracterizado por ser un país muy receptor de cooperación internacional, es decir, recibe cooperación internacional en el marco del proceso de paz. Y eso se concretiza en las ayudas que llegan al Fondo Colombia en Paz, el cual se crea con ese ánimo de financiar todo lo que implicaba la implementación del acuerdo. Y en ese fondo no solamente hay presupuesto del erario público, sino también presupuesto de 4 fondos multidonantes de cooperación. Habíamos hablado del Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo de la Unión Europea, el del Banco Mundial y el del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamó Fondo Colombia Sostenible. Y allí íbamos. Entonces, además de ser Colombia un país receptor de cooperación, también se vuelve un país donante de cooperación. Y nosotros nos destacamos por ser donante en 2 frentes. El primero fue en Haití. Todos ustedes recuerdan que Haití sufrió un terremoto que lo dejó casi que destruido. Y Colombia estuvo ahí presente para llevar ayuda humanitaria en sus buques y llevar los buques también para transportar lo que fuese necesario en esa emergencia. También compartió con Haití expertos en infraestructura para contribuir a la reconstrucción de Haití y también colaboró con Naciones Unidas en una misión de estabilización que organiza Naciones Unidas con las policías de distintos países. Entonces enviamos un pie de fuerza a Haití de policía colombiana para colaborar en esa misión de estabilización. Asimismo, Colombia también coopera, es donante de cooperación, asumiendo la Secretaría General de la UNASUR.
La UNASUR es una organización intergubernamental compuesta por países de Sudamérica que tenía como propósito entablar relaciones mucho más estrechas en materia económica y política y sobre todo en sentar posiciones como región dentro del sistema internacional. En el año 2014 asume el expresidente Ernesto Samper la Secretaría General de la UNASUR. Veamos qué dijo en ese momento. Profe, no se escucha nada. Profe, se te fue el audio, se te fue el audio. ¿No escuchan ahí? No, profe. ¿No? No, señora. Ah, qué vaina. Bueno, listo. ¿Por qué responden si no escuchan? Sí, profe, ya me está escuchando bien. ¿Tú sí escuchabas bien? No, Pues ya, sería o sea, el único, hasta porque este momento, el video nadie lo escuchó. Ah, exactamente, hasta ahorita se escucha. Te escuchamos a ti, profe, pero no hemos escuchado el video en ningún momento. ¿Cómo así? Dime si ahí lo escuchan. A ver, ahí. No, no, profe. Ok, bueno. No, entonces, yo les mando el video con David, ¿listo? Para que se los comparta en el grupo. Bueno, muy bien, entonces sigamos aquí con las diapositivas, muy bien.
Muy bien. Entonces, asumimos pues la presidencia de UNASUR, de la cual ya no hacemos parte. En el año 2017, el presidente Santos decide dejar de ser parte de la UNASUR por diferencias de tipo ideológico con el presidente Nicolás Maduro. Y ahora, como lo vamos a ver en la política exterior del gobierno Duque, se propone crear una institución o un organismo más bien internacional e intergubernamental paralelo a la UNASUR, denominado PROSUR. Ya vamos a ver en qué consiste. Muy bien, la otra característica de la política exterior del presidente Santos fue la inserción en espacios de diálogo político multilateral. Aquí, muy bien. Yo no sé por qué está apareciendo. ¿A ustedes les aparecen unas rayas rojas? No sé si soy, no Sí, sé. señora. Sí, muy raro, porque yo no estoy moviendo la pizarra ni nada. Me dio hasta miedo. Muy bien, espero que nadie lo esté haciendo. Es que yo no sé si todos tienen funciones ahí en el chat. Bueno, hay que tratar de dejar eso quieto porque si no se vuelve eso como loco. Ahora aparecieron unos puntos rojos y, bueno, de todos los colores. Bueno, Colombia entonces se inserta en varios espacios de diálogo político multilateral y una participación activa del gobierno Santos fue en organizaciones como, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de, sobre todo, de trabajar por la protección y la defensa de los derechos humanos a raíz pues, de todo ese episodio que ocurrió en Europa. Y en el gobierno Santos, nosotros pues tuvimos asiento en el Consejo de Seguridad. Ahí él dio dos debates muy importantes para el sistema internacional. El primero tuvo que ver con proponer la legalización de la droga. Pues no fue aceptado, pero por lo menos dio el debate. Y el segundo tema que abordó fue el tema de las misiones de paz, donde pues obviamente él lo contextualizaba el caso de Haití y decía que esas misiones de paz con la cual colaboraban los países en cabeza de Naciones Unidas debían ir más allá de la reconstrucción y de la ayuda humanitaria y más encaminados a tratar de superar temas de pobreza. Y lo decía, pues, no solamente para Haití, sino, por supuesto, para los países que en algún momento cayeran en alguna desgracia. También hicimos parte de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos está compuesta por 35 países, 35 estados independientes de las Américas. Y en la Organización de Estados Americanos, pues los principales temas son el de seguridad, por supuesto. Y ahí quiero detenerme un momento ahí. También en la época de Santos, ahí se habló mucho sobre el tema de seguridad multidimensional. Es decir, no creer que dar seguridad a los países es solamente atacar los grupos alzados al margen de la ley, sino reconocer que la seguridad de los países también depende de otros factores, por ejemplo, de la pobreza, por ejemplo, de que no existan democracias sino dictaduras, como lo que está ocurriendo en este momento en el caso de Venezuela, donde nuestra seguridad se ha visto desafortunadamente amenazada por la cantidad de migrantes que han llegado al país, sin tener nosotros la capacidad para poder recibirlos dignamente, porque acordémonos que todos los seres humanos tenemos derechos humanos que nos dan dignidad y nos acompañan donde quiera que vayamos. Por eso es que se hace necesario trabajar en políticas migratorias que permitan regular ese tema de la migración y de las cuotas migratorias para que no haya un desbordamiento del establecimiento.
Entonces, en el marco de la OEA, pues él empieza a plantear ese concepto de seguridad multidimensional, donde entonces hay que revisar otros frentes. Ya habíamos dicho la pobreza. Otro frente es el tema de la degradación del medio ambiente, la venida menos del medio ambiente, que también causa problemas de tipo no solamente ecológico, sino sanitarios. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día con la pandemia. Estos virus que se originan por animales, por la manipulación tal vez de animales, porque leía yo en algún artículo, cuando los animales pierden su hábitat, empiezan a generar unas nuevas defensas y pues eso decae en nuevos virus. Entonces, seguridad ambiental, empezar a hablar también de seguridad sanitaria para poder tratar este tipo de pandemias y de enfermedades infecciosas que atacan el sistema respiratorio. Empezar a hablar de seguridad social, es decir, proveerle a la gente unos mínimos vitales para que no caigamos en pobreza y eso pues decaiga en revueltas sociales. En fin, un nuevo concepto de seguridad multidimensional fue el que se discutió en los espacios de la Organización de Estados Americanos. Y la UNASUR, como lo pudimos ver ahorita, con el tema de la Secretaría General de la UNASUR por parte del expresidente Ernesto Samper, tratando de generar un diálogo político ahí con los países miembros. También hicimos parte de otra organización internacional llamada CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Es una integración sudamericana donde también se permite trabajar en temas de integración económica y de política migratoria, precisamente lo que les estaba diciendo ahora. Como la migración se volvió un tema de todos, incluso una amenaza también, entonces sí se hace necesario, y la CAN trabaja en ese tema, de acordar políticas migratorias con los países de la comunidad para que pues eso sea manejable y sea sostenible. También hicimos parte de la Asociación de Estados del Caribe. La Asociación de Estados del Caribe es una organización intergubernamental que integra, como lo dice su nombre, a los países que se encuentran en la zona del Mar Caribe. Y el propósito de esa asociación es trabajar sobre ese espacio económico, preservando el mar, pero también promoviendo políticas económicas de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible. Una muy importante es el ingreso de Colombia a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE. Ahí yo creo que la OCDE fue el principal promotor de que Colombia recibiera toda esa cooperación para el posconflicto. Resulta que la OCDE en el año 2012, porque pues ya se venían en conversaciones casi que iniciando el gobierno, la OCDE venía revisando la solicitud del país para entrar a ese club de los países con mejores prácticas. En el año 2012 nos da una calificación una muy buena calificación que va en función del ingreso, catalogándonos como un país de renta media alta. Y eso se debió a que entre el 2002 y el 2012, perdón, y el 2010, entre el 2002 y el 2010, el Producto Interno Bruto del país creció en un 3,95%. Eso debido a sectores como el minero, el petrolero, el financiero y el textil. También pues en ese momento la OCDE destacó pues que en Colombia tenía un muy buen comportamiento macroeconómico. Eso pues en razón a que estaba tratando de mitigar ese problema del conflicto armado interno,
lo que ayudaba pues a que se aumentara la confianza inversionista en el país, y que había hecho también unos esfuerzos importantes para superar el narcotráfico y superar la crisis ambiental del país. Vamos a ver si podemos ver este video. Es que yo quiero que ustedes se den cuenta cuáles son las ventajas de que Colombia esté en la OCDE. Si no lo ven, si no lo escuchan, perdón, por favor me dicen. No, profe, no se escucha nada. Lástima. Profe, no se escucha nada. Listo. Listo, no hay problema. Bueno, no, yo se los mando entonces con David, con Brian, iba a decir, con David. Bueno. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? La OCDE es una organización que asesora técnicamente a los países que hacen parte de esa organización en cómo desarrollar mejores políticas públicas. Es decir, políticas que permitan efectivamente ser asertivos en los problemas que aquejan a esa sociedad, políticas públicas que ayuden a mitigar la corrupción y a transparentar los procesos. Es decir, básicamente que la OCDE impulsa la forma de gobierno corporativo. La OCDE trabaja en varios temas. Trabajan en el tema de empleo, en cómo mejorar las fuentes de empleo, en cómo mejorar las propuestas sobre desarrollo sostenible, es decir, un tipo de modelo de desarrollo que vaya en compatibilidad con el medio ambiente. También estimula el que se acuerden políticas de migración y temas de gobernanza pública, es decir, cómo mejorar la gobernanza la gobernabilidad de los tres poderes públicos en relación con los ciudadanos, cómo estimular ese diálogo permanente. Bueno, entonces, eso por el lado de la OCDE. También otro espacio donde ya tenemos asiento, somos el país número 22 de hecho, es en el Foro de Cooperación Económica Asia y África, APEC. El Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico básicamente alberga el 56% de la población mundial y ha servido como un foro donde se han puesto de acuerdo los países frente a acceso a mercados, por ejemplo, sobre modelos de desarrollo sostenible y sustentable, vuelvo y lo digo, es como la constante en todos estos espacios de interlocución multilateral. Y hay también un tipo de cooperación específica ahí que es cooperación técnica, es decir, se comparten experiencias exitosas de esos países frente a sus políticas de agricultura, de cómo impulsar la agricultura, políticas anticorrupción, políticas sobre cómo generar más energías renovables y que sean menos energías fósiles, políticas sobre industria y turismo. Yo les mando los videos con David porque también quería presentar lo que en su momento había dicho el presidente Santos cuando lo aceptaron en la APEC. Entonces, muchachos, pues
básicamente, esas han sido como las características principales de la política exterior de Santos. ¿Y cuál ha sido la ventaja, las ventajas de esa caracterización? Primero, que mejora los mecanismos de gobernanza global. Es decir, nosotros tuvimos un papel relevante frente a ayudar a generar estrategias para mejorar la interlocución en el sistema internacional con todos los actores. Acuérdense que habíamos visto en la primera clase que los actores del sistema no solamente es el Estado como el actor principal, sino también las multinacionales, los bancos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales y los individuos influyentes, y el terrorismo. Segundo, esta política exterior aumentó el grado de confianza en el país. Aumentó el grado de confianza en el país porque pues vieron que habíamos hecho unos esfuerzos por superar el conflicto armado interno que nos tenía rezagados, también por la presencia que había hecho el presidente en todos esos escenarios multilaterales y por la calificación que nos había dado la OCDE en ese momento. Y ascendimos al grupo de economías más industrializadas para esos 8 años de gobierno. Hasta ahí la política exterior de Santos. Entonces, yo dejé una actividad, antes de iniciar con la de Duque, con la del presidente Duque, yo había dejado una actividad, está en la semana 9. Deben hacer una lectura de la profesora Socorro Ramírez, quien también profundiza sobre las 3 características de la política exterior de Santos. Entonces la idea es que ustedes lean ese documento y puedan responder las preguntas que están ahí, que son como 3 preguntas también. Está habilitado hasta la medianoche. Bueno, ahora sí, voy a compartir la otra presentación. Un momento. Bueno, muy bien. Bueno, cabe resaltar que el presidente Iván Duque lleva 18 meses de gobierno. Entonces, pues, no es tampoco mucho el recorrido en política exterior, pero sí hay unas características a resaltar. La primera de ellas, la política exterior del presidente Duque se caracteriza, a diferencia de la de Santos, por un principio denominado res pisponum. Habíamos dicho en la clase pasada que el principio de res pisponum es el principio que describe cómo un país solamente mira hacia el norte, es decir, hacia los Estados Unidos. Entonces, pues nuestra mirada en este momento está concentrada ahí. Ya vamos a ver por qué ambienta que eso sea así, o en qué coinciden los 2 gobiernos para que eso sea así. En primer lugar, pues la agenda se vuelve, es decir, la agenda solamente se centra en temas de seguridad. La agenda con Estados Unidos en este momento se basa en 2 grandes objetivos: erradicar los cultivos ilícitos, el tema de la lucha contra las drogas, y combatir a los grupos alzados al margen de la ley, ELN, disidencias de las FARC, las BACRIM
y las disidencias del paramilitarismo, que pues gran parte de esas disidencias están en las BACRIM. Colombia se vuelve el aliado de Estados Unidos, siempre ha sido el aliado de Estados Unidos en América Latina. Y ahí hay unos puntos en los cuales coinciden los dos países. El primero es que en este momento, pues, tanto para el gobierno de Estados Unidos, y así también lo considera el gobierno del presidente Duque, Venezuela es un problema de seguridad nacional. Venezuela es un problema de seguridad nacional. Y los dos gobiernos radicalizan sus posturas frente a ese régimen y frente a las migraciones, aunque Colombia ha sido mucho más laxo con el tema de las migraciones, tanto así que expidió un decreto de nacionalización de venezolanos. Esa coincidencia política se da porque los dos gobiernos ideológicamente son afines. Donald Trump, republicano, el presidente Duque del Centro Democrático, los dos son líneas duras, y por ende, en consonancia con esa ideología, promueven un cerco internacional para Venezuela con miras a una posibilidad de intervención militar. Además, hoy en día también el presidente Duque tiene un beneficio y es que a América Latina han llegado más mandatarios afines con esa ideología y críticos del régimen chavista. Entonces, estuvo Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera de Chile, Jair Bolsonaro de Brasil, Mauricio Abdo de Paraguay y Lenín Moreno de Ecuador. La política exterior del presidente Duque también se ha caracterizado por una tensa relación con la Organización de Naciones Unidas. Si bien las Naciones Unidas siguen contribuyendo en el Fondo Colombia en Paz, han tenido unos distanciamientos frente a el tema, sobre todo de la implementación del acuerdo para Naciones Unidas, no ha sido suficiente. Yo les voy a mandar un video también con David sobre lo que dijo el alto consejero para la paz, Emilio Archila, sobre cómo va la implementación del acuerdo. Y el otro punto en el que se han encontrado estos dos actores es en el tema de la preservación de los derechos humanos de los líderes sociales, que en su mayoría pues han sido asesinados por asumir ese tema de restitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras. También esta política exterior se ha caracterizado por lo que les decía ahorita. El presidente Duque propone crear una organización intergubernamental en contrapeso de la UNASUR, porque ven a la UNASUR como una organización absolutamente socialista, chavista, que solamente pues trabaja en función de ese proyecto político. Entonces, se propone en el año 2019, se formaliza más bien, porque ya venía proponiéndose desde el 2018, la creación de PROSUR, que es el Foro para el Progreso de América del Sur. Se formaliza en el año 2019 en Chile y agrupa a 8 gobiernos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Guyana. Y dentro de las declaraciones de esa organización, de ese foro multilateral, está, bueno, primero, pues una coordinación y una cooperación sin exclusiones de los países que hacen parte de PROSUR, y buscar integración en temas como la infraestructura, la defensa, la seguridad, la salud, la energía y el medio ambiente. De tal manera pues que y además comparten una identificación ideológica. Y se ve a la UNASUR, vuelvo y repito, como una
un foro que respondía y que responde a la agenda del chavismo y a la difusión de esa ideología o a la exportación de esa ideología a otros países de América del Sur. Otra característica de la política exterior del presidente Duque es que este gobierno no ha contribuido como venía contribuyendo el anterior con la cooperación en modelos de seguridad cooperativa y misiones de paz. Es decir, nuestras policías y nuestras fuerzas militares que tienen mucha experiencia en la erradicación de cultivos ilícitos y en el manejo de un conflicto armado, había cooperado técnicamente con otros países que adolecen de estos dos problemas, cooperación de estrategia militar. Y bueno, en el caso de Haití, de reconstrucción. Pero pues Colombia en este momento ha disminuido esa cooperación porque pues ha dedicado más a sus fuerzas militares a que luchen contra, primero a que protejan las fronteras pues con este tema de la migración masiva que tenemos, a que estén atentos y estén activos en la lucha contra el narcotráfico, en la confrontación con estos grupos alzados al margen de la ley, de tal manera pues que ahí es donde radica la causa de la disminución de nuestra participación en esos modelos. Seguimos sosteniendo una relación también con la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea sigue cooperando con el país para la implementación del acuerdo. En este momento, la Unión Europea está financiando 24 proyectos por un orden de 125 millones de euros. Pues a pesar de que ahí está, pues también ha manifestado sus diferencias con el gobierno frente a la implementación del acuerdo y ha cuestionado el alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Y también en su momento presentó su molestia debido pues a que el gobierno no le había dado trámite a la ley estatutaria para reglamentar el sistema de justicia transicional. Entonces, bueno, y diferencias frente también al tema de Venezuela, igual que las Naciones Unidas. Listo, entonces, bueno, no, pues eso es básicamente en lo que llevamos del gobierno Duque. Para este tema también hay una actividad programada, es un video, una entrevista más bien, que le hacen al ex canciller Carlos Holmes Trujillo en la EAFIP, donde él explica claramente cuáles son los puntos centrales de la política exterior del gobierno actual. Esa actividad la vamos a habilitar la otra semana, o sea, es decir, esta semana hacemos solo la del gobierno Santos en la semana 9, y la otra semana la actividad de la política de Duque para que pues no queden con muchas actividades para esta semana en esta materia. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, pues veo que no. Bueno, el taller que hay que presentar hoy está en la semana 9. Lady. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos si Dios quiere en 8 días con las exposiciones. Empecemos cumplidos, por favor, a las 6 de la tarde para poder pasar los 3 grupos y que todos tengan la nota de su segundo corte como debe ser. Les deseo entonces una buena semana. No sé si Cindy quiere decirnos algo, que veo que tiene activo el micrófono. Profe, qué pena. Quería decirle a David a ver si me puede agregar de nuevo al grupo de WhatsApp, por favor. Sí, yo no sé, pero si David finalmente se pudo conectar, no lo veo acá.
Ay, es que cambié de número de celular, por eso no estoy en el grupo. Como le comenté, pues me robaron el celular y estoy súper incomunicada. Espérame, Pero ese es mi número. el que está ahí. Espérame, se lo mandamos Sí. de una vez porque si no, se cierra la clase y no se lo logro mandar. Entonces, Ay, muchas gracias, profe. 320-422-8890. Sí, señora. Cindy, ¿me regalas por favor tu apellido? Cindy Valderrama. Valderrama. Perfecto. Listo, ahí se lo mandé. Ahí se lo estoy mandando. Ay, muchísimas gracias, profe. Bueno, no, con mucho gusto. Entonces nos vemos en 8 días. Cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y vamos con todo ánimo a culminar este semestre como debe ser. Bueno, un abrazo para todos. Vale, profe, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, feliz noche. Gracias, igual.